Decíamos ayer, regresan las Noches Blancas después del parón veraniego y lo hacen con un plato fuerte. Misión Olvido, segunda novela de María Dueñas, editada como la otra por Temas de Hoy, tras el formidable éxito alcanzado Urbi et Orbi en España y fuera de España con El tiempo entre costuras. Formidable es también la expectación suscitada por su nuevo libro, que acaba de aparecer e inunda ya los escaparates y expositores de las librerías, las reseñas de los medios de información y las mesillas de noche o de día de los lectores. María Dueñas, protagonista indiscutible, no sé aún si indiscutida, de la rentrée literaria, será también la protagonista de este programa. Lo fue ya hace 3 años con su primer libro, que tardó en remontar el vuelo, pero que después, paso a paso, lance a lance, línea a línea, llegó a la estratosfera. Ninguna otra novela española contemporánea ha alcanzado tamaña proyección nacional e internacional. Si acaso, inexplicablemente, La sombra del viento, de Ruiz Zafón, que era muy poca cosa. Literatura para adolescentes en el mejor de los casos, y aún eso con apuros, de la que solo conseguí leer unas 30 páginas, pese a haberlo intentado con la mejor voluntad del mundo en 3 ocasiones. Fue Eduardo Torres Dulce quien levantó aquí mismo la liebre de El tiempo entre costuras cuando estaba a punto de pasar inadvertida, y yo, que siempre sigo los consejos de tan sabio lector, salí en pos de ella, la devoré a dentelladas, escribí una columna en El Mundo poniéndola por las nubes e invité a su autora a comparecer en este estudio. Lo hizo y todo se puso en marcha. Cuento esto para explicar por qué en esta ocasión empecé a leer con miedo la novela recién salida. Tengo tan alta opinión de su autora y siento por ella tan hondo afecto, casi paternal, pues fui, junto a Torres Dulce, en cierto modo padrino del libro, que me asustaba la posibilidad de que Misión Olvido me pareciese inferior a El tiempo entre costuras. De haber sido así, me habría visto en un enojoso dilema, el de expresar esa opinión incurriendo en manifiesta deslealtad o el de mover a confusión, en caso contrario, a los espectadores, infringiendo la deontología de este oficio. Ni lo uno ni lo otro. Voy a poner cara de póker. Adelanto solo que hace 2 noches comencé a leer Misión Olvido y que ya no fui capaz de soltarla hasta llegar a su última línea. Hice camino al andar sin parada ni fonda, un palizón. Camino real, por cierto, y enseguida se sabrá por qué lo digo. Claqueta, motor, acción, comienzan las Noches Blancas. 1 año más y ya son 9. Los créditos y tras ellos María Dueñas, Misión Olvido. Temas de hoy. Hola María, buenas noches y bienvenida y enhorabuena. Buenas noches. Has dado a luz por 4ª vez, 2 hijos de carne y hueso y 2 hijos de letra impresa. 4 criaturas echadas al mundo, sí. El parto en esta ocasión ha sido posterior, pero el embarazo fue anterior. Tenías ya esta novela Misión Olvido en el telar cuando se te cruzó El tiempo entre costuras. Así es, así es. La idea de Misión Olvido, de escribir Misión Olvido, surge en un viaje a California, al norte de California, al valle de Sonoma. Un viaje de verano, tranquilo, perezoso, en el que nos estábamos dedicando únicamente a buscar bodegas y a visitar viñedos. Y de pronto nos topamos con la misión de Sonoma, de San Francisco Solano, el último exponente del camino real establecido por los franciscanos españoles. La 22ª misión. La 21ª, la segunda la es otra la posterior, la sí. olvido, sí. Y entonces, bueno, pues tienen una placa, recuperan toda la memoria de lo que allí pasó. Y yo empecé a pensar qué historia tan bonita y qué novelesca, y qué pena que nadie nos la haya contado todavía. Y pensé, pues a lo mejor algún día la podría contar yo, y empecé a imaginarme esa historia. Pero ahí quedó. Después se atravesó el tiempo entre costura, como dices, por medio. Y a pesar de que después del éxito del tiempo han sido muchos los lectores que me han pedido una segunda parte, sí, yo tenía clavada esta espina todavía. Sí, pero has dicho que a lo mejor escribes la segunda parte del Bueno, he tiempo. dicho que nunca voy a decir que no. Ya veremos.
De momento no entra en mis planes, pero bueno, ya veremos. Bueno, en Misión Olvido describes un mundo que al menos en parte conoces muy bien, el de los ambientes académicos, incluso el de los ambientes académicos estadounidenses, donde tú también estuviste. Sí. En el tiempo entre costuras te ibas a otros lugares, a otros ámbitos, que conocías también pero de oídas, porque tu madre, la familia materna que había vivido en el protectorado te había, en fin, puesto en antecedentes, ¿no? Sí, ¿Te has sentido más cómoda en este mundo que conoces de primera mano? Pues me he sentido muy cómoda en los dos. Es verdad que la aproximación es distinta, ¿no? Para el tiempo entre costuras tuve que reconstruir todo el escenario, tuve que levantar pieza a pieza un escenario y eso también fue muy enriquecedor y muy estimulante, esa labor, ¿no? Después empecé a escribir, pero solo la mera recopilación de información para construir ese territorio por el que iba a mover a los personajes fue fascinante también. Ahora me he movido en un territorio más conocido, pero por eso también he tenido que ser más cauta, he tenido que ser más cuidadosa, he tenido que ser más rigurosa y entonces tampoco te creas que me ha resultado más fácil porque el esfuerzo ha sido también intenso para que nada desencajara, para que nada sonara disonante. Dos mujeres como ejes de las dos novelas, muy distintas y a la vez muy parecidas. Sira era un pajarito asustado que dejó de serlo y empuñó las riendas de la vida. Blanca es una mujer confiada y cómodamente encajada en la engañosa felicidad de la rutina, cuyo mundo se viene abajo por la ruptura del matrimonio, huye de todo y de sí misma y se ve envuelta en un laberinto de pasiones que le devuelve, no sé si la felicidad, pero sí la esperanza de recuperarla. Las dos, en cualquier caso, se enfrentan a circunstancias adversas y las vuelven a su favor. No son Madame Bovary, ni Ana Karenina, ni Ana Ozores. No, son dos mujeres cercanas, distintas, como tú has dicho. Y además las dos arrancan su periplo vital a partir de un desamor, de un golpe que las hunde, que las tumba, y a partir de ahí ellas tienen que levantarse y volver a echar a andar. Yo creo que la diferencia básica entre las dos es que a Sira la van moviendo la vida, la van moviendo los personajes que tiene alrededor, la van agarrando y la van arrastrando sus amores, sus familias, sus amigos, y ella se presta a ese movimiento. Y en cambio Blanca tiene más voluntad, tiene más determinación, quizás a la edad también, las circunstancias distintas. Pero bueno, a partir de ahí ya acaban las similitudes y yo creo que empiezan dos caminos diametralmente distintos. Ya sé que en tus novelas no hay autobiografismo, pero Blanca tiene exactamente tu misma edad y una profesión académica análoga a la tuya. Es imposible que el lector no ate algunos cabos. Sí, pero ya está ahí acaban las similitudes entre Blanca y yo. Pero sí es cierto que Blanca podría ser alguien muy cercano a mí, podría ser una gran amiga mía, podría ser una compañera de despacho, podría ser una hermana. Entonces eso me ha sido muy útil para construir el personaje, porque me he podido meter en su piel con mucha facilidad. Me he hecho cómplice de ella y me ha sido muy grato construirla y he desarrollado una enorme empatía hacia ella. Pero no soy yo, no estoy dentro. Harold Acton, inglés, nació en 1909, murió en 1994, aunque casi siempre vivió en Florencia, escritor, historiador, memorialista y testigo entre bastidores de la vida cultural y literaria de su tiempo, escribió este libro magnífico, Memorias de un esteta, que ha publicado Pretextos y que te recomiendo vivamente. Y en él, entre otras muchas cosas, dice: la mayoría de las novelas son confidencias disfrazadas y la mayor parte de las confesiones, como las de Rousseau, folletines encubiertos. ¿Qué te parece esa frase? Bueno, puede que tenga su pozo de veracidad, puede que sí. Cuando decimos, o cuando yo digo, creo que conscientemente no he metido nada de mí en Blanca, a lo mejor no estoy diciendo toda la verdad, porque quizás se me haya colado algo, quizás se me haya desplazado algo, pero yo no he intentado construir un personaje paralelo a mí, yo no he intentado construir un alter ego, y además conscientemente me he esforzado por no transmitirle demasiado de mí, pero igual he bajado la guardia de vez en cuando, igual hay algún posito mío por algún sitio. Si las cosas sucedieran al revés, quiero decir, uno inventa un personaje en el cual no hay prácticamente ningún ingrediente autobiográfico, pero sin embargo llega a identificarse de tal manera con ese personaje, con ese Frankenstein que ha creado, que al final
la autora o el autor pasa a formar parte de la biografía de ese personaje. Puede ser, claro, te haces cómplice, al final te lo puedes hasta creer. A mí me ha pasado con otro personaje, que no sé si vamos a hablar después de él, con Daniel Carter, el americano, ¿no? Qué poco tengo yo que ver con un señor americano de otra edad, de otro contexto, que he tenido que crear 100% a partir de la ficción, a partir de la imaginación, y aún así me meto en su pellejo y me hago cómplice suyo y me muevo con él y vivo con él, y sí, nos metemos de uno en otro, hay un trasvase inconsciente, ¿no? Y el tiempo, siempre el tiempo en las dos novelas, la presencia del tiempo, el peso del tiempo. Cuando digo tiempo quiero decir el pasado. Hay pasado en las dos. Lo que pasa es que son muy distintas porque en El tiempo entre costuras es una cronología lineal. Van pasando, en la vida de Sira Quiroga pasan los días, pasan las semanas y todo va en un orden de calendario. Aquí hay 5 planos temporales. Aquí hay planos temporales muy distintos. El plano principal es el otoño de 1999, ese periodo entre septiembre y Navidad, de un trimestre académico. Y por debajo vamos tocando otros puntos, ¿no? Volvemos a los años 50, a finales de los 50, volvemos un poquito a los años 30 también, volvemos a la época de las misiones franciscanas. Hasta finales del 18, principios del 19, las misiones, sí. Antes de la guerra, antes de la guerra, la España de los años 50 y luego ya la época actual, ¿no? Sí, hay planos distintos, tratados con distinta intensidad también, pero superpuestos unos sobre otros. Entonces es una linealidad muy distinta. Bueno, una evocación muy cuidadosa de ambientes que, como ya hemos dicho, conoces perfectamente, los académicos. Un nido de víboras, de zancadillas, de conjuras, de cuchilladas. ¿Quién lo diría viendo los profesores e investigadores tan modositos ellos, ¿no? Menuda tropa. Bueno, hay de todo. No, pero yo creo que tampoco es tan negro, ¿no? Yo creo que la universidad es un colectivo humano y al final, como en cualquier grupo donde un número de individuos, de seres humanos conviven, hay de todo, se desarrollan. Hay mucho de positivo, hay muchísimo más de positivo que de negativo. Lo que pasa es que también, lógicamente, de vez en cuando hay tensiones y hay fricciones y hay problemas que necesitan una solución y alguno de ellos está aquí dentro. Tú, en todo caso, cautelosamente te curas en salud y dedicas el libro a todos aquellos que a diario batallan en las aulas con entusiasmo y tesón. Mis colegas, mis maestros, mis amigos. Porque lo son, sin duda, sin duda. Bueno, en cualquier caso, el escenario de esta novela, el ambiente académico, es muy usual en otros países. Sí, pero mucho. en cambio, en la literatura española apenas hay novelas que transcurren en los ambientes universitarios. Yo la verdad es que le daba vuelta y digo, bueno, está La Casa de la Troya, de Pérez Lujín, que es una novela ya completamente trasnochada y poco más. Muy poquito más. Hay una novela más reciente de hace un par de años de Antonio Orejudo, que se llama, quiero recordar, Un momento de descanso, que es un poquito, y sí, es una novela que combina también España y Estados Unidos, pero lo que en inglés se llama una novela de campus, ¿no? Pero es verdad que en la tradición anglosajona hay muchísimas, y además las hay excelentes y las hay de todo tipo. Están las de David Lodge, ¿no? Que son muy irónicas, muy divertidas, muy frívolas en cierta manera, y luego las hay muy serias que no están escritas a propósito como para formar parte del género de novela de campus, pero sí es verdad que se sitúan en un campus americano, en una universidad y con todo lo que hay dentro. Estoy recordando, por ejemplo, Indignación de Philip Roth o El secreto de Dana Tartt. Hay una de Tom Wolfe también, bastante interesante. Sí, una de, no recuerdo su nombre, pero además de no hace no me acuerdo mucho yo cómo tiempo se llama tampoco. Ahora, pero... Bueno, novela muy compleja. Por una parte, esos 5 planos temporales que ya hemos mencionado, y por otra parte, muchos personajes. Y 6 de ellos, como mínimo, de mucho peso en la trama. Todos ellos menos Blanca, muy ambiguos, con un anverso y un reverso que casan difícilmente. Sí, hay personajes, a diferencia del tiempo entre costuras, que Sira yo creo que era la protagonista absoluta y los demás personajes secundarios estaban en un nivel muy por debajo de ella. Yo creo que aquí, aunque Blanca sea la protagonista indiscutible y es la voz narrativa que nos va contando todo y es su vida la que vamos siguiendo, yo creo que los secundarios están muy cercanos a ella, ¿no? Va de la mano de un vivo y de un muerto, de Fontana y de Carter y de Fontana, que son casi coprotagonistas con ella y que además tienen sus propios planos temporales dedicados en exclusiva a ellos. Y después un nivel por debajo vuelve a haber otros cuantos personajes secundarios. Yo creo que sí, que el elenco de secundarios es
está como jerarquizado en cierta manera y todos ellos están muy próximos a la protagonista. Y Andrés Fontana, el viejo y desaparecido profesor, es un trasunto de Ramón J. Sender. Tiene un poquito de Ramón J. Sender, sí. No era mi intención en principio, yo pensaba hacer un personaje puramente ficticio, bueno, de hecho es puramente ficticio, pero tiene un poquito de Sender. Yo leí mientras estaba escribiendo... La correspondencia con Carmen Laforet. Con Carmen Laforet, que es que a mí me encantó porque muestra un Sender, pues... tierno, vulnerable, ¿no? Generoso, conciliador. Y a mí me gustó mucho ese Sender más. Y entonces, en cierta manera, intenté, bueno, que Fontana tuviese un posito de él, no mucho más, después sus vidas son totalmente distintas y Fontana es un personaje absolutamente ficticio. Pero la sombra de Sender planea un poco. Bueno, pero Daniel Carter precisamente se viene a España para escribir una tesis sobre, que Daniel es el discípulo de Andrés Fontana, para escribir una tesis sobre Sender. Sobre Sender, sí. Viene a la busca de los pasos de Sender, de los pasos biográficos casi, ¿no? Porque la investigación bibliográfica la va a hacer una vez, supuestamente, una vez vuelva a California, pero él quiere respirar el aire que respiró Sender, pisar los caminos que pisó Sender en su vida y va a seguir los pasos de su biografía a lo largo de distintos puntos geográficos y eso es lo que le va a llevar a Cartagena, donde ya se le trastoca todo. La pista de la novela de Sender, Mr. Witt en el Cantón, que ganó el Premio Nacional de Literatura sí, en el año 35. Sí, así fue. Y Daniel Carter también sigue los pasos de Hemingway. También es una especie de trasunto hemingwayano, ¿no? Sí, es un poco trasunto de todos aquellos intelectuales, escritores, viajeros que vinieron en aquellos años a nuestra España sin tener claro qué iban a buscar en ella y quedaron seducidos. Algo les tocó la fibra sensible y ya desde entonces pues nunca se despegaron del todo de España. Sí, es un trasunto de todos aquellos pero por una parte, ¿no? Hay estos escritores en definitiva, o viajeros al menos, que vienen de fuera de España y se quedan cautivados por España, y hay también los intelectuales exiliados que se marchan de España cuando termina la Guerra Civil y van a parar a las universidades norteamericanas. Claro. Y tu libro es también un homenaje, y hay muchos nombres que salen a reducir en el libro. Sí, ¿no? exactamente. Es que lo que yo quería hacer, Fernando, desde el principio era una novela un poco de ida y vuelta, ¿no? De cruzar planos de temporada. Planos geográficos y planos temporales, eso es lo que yo quería. Empezando por Blanca, que va y vuelve. Sí, que va y vuelve, exactamente, porque como yo te decía al principio, cuando a mí me hace clic la historia de los franciscanos en California, podría haber empezado a pensar en una novela histórica, pero nunca se me ocurrió. Yo siempre quise hacer otro tipo de novela con distintos planos metidos y una novela que moviera personajes de un sitio a otro. Entonces, eso es lo que hago, mover a los españoles hacia América, a todos los intelectuales del exilio, a todos los profesores que fueron tan generosamente acogidos, por otra parte, por las universidades americanas y que fueron la base de ese hispanismo que después hubo tan sólido a lo largo de décadas. Y por otro lado, quise traerme también americanos a España, ¿no? A Carter y a los marinos de la US Navy y a unos cuantos locos que circularon por aquí en aquellos años. Y al menos otras 4 mujeres, 2 de ellas secundarias, Rebeca y Fanny, y 2 que juegan un papel muy importante en el relato. Aurora, aunque parezca poco, pero su presencia revolotea, y Darla Stern, es una especie de Baby Jane, el personaje aquel de la película de Aldrich, ¿no? Sí, Darla Stern es lo que comúnmente se llama la mala, ¿no? La mala, la bruja. Sí, es un personaje, básicamente es un personaje rencoroso. Y entonces, como el rencor es una cosa terrible, pues ella vive sumida en el rencor, en una interpretación tergiversada de sentimientos, de hechos, de actos, y ahí está rumiando ese rencor durante 30 años y entonces en cuanto puede y se le presenta la ocasión, lo suelta y ataca, ¿no? Es un personaje bastante deleznable que por otra parte no deja de ser pues un personaje humano también con su carga de humanidad. Y Aurora, por otro lado, yo creo que Aurora es como un ángel bueno, ¿no? Que sobrevuela toda la novela. No está, como tú dices, está en muy pocas escenas. Casi no habla, apenas tiene 2 o 3 frases de diálogo, pero es un poco, a mí me recordaba, en un plano totalmente distinto, pero me recordaba o me inspiraba la idea de Rebeca, del personaje de Rebeca en la novela Rebeca, en el libro La historia de Rebeca, que es
poderosísimo, pero no la vemos nunca, siempre está muerta. Entonces aquí no es una perversión como era Rebeca, es un ángel casi. La vemos un poquito de joven y luego ya se nos pierde. Pero influye y está en la vida de todos ellos. En cierta manera como los cobija un poco, ¿no? Los protege a todos. Y a mí me gusta verla esto como un ángel casi. Misión Olvido es también la historia de un triángulo amoroso. Blanca, Daniel y Luis Zárate, el director del departamento sí. del que todavía no hemos hablado. Sí. Luis Zárate es un... Yo creo que hay como dos triángulos casi, ¿no? Blanca y Daniel están juntos, están los dos, cada uno en una punta de un eje. Los dos forman un triángulo, por un lado con Fontana, que está muerto, pero su memoria es tan poderosa que tiene algo que ver y lo que los une, y por otro lado está Luis Zárate, el director del departamento, que está vivo. Está vivo, está muy vivo y tiene cuentas pendientes. Todos los personajes casi tienen alguna cuenta por saldar, ¿no? Siempre hay algo que no han cerrado bien en el pasado y que cuando se le presentan la oportunidad lo ponen otra vez a rodar. Y ahí está Luis Zárate dando guerra sentimental, dando guerra académica, y al final pues resulta un personaje poco tormentoso en algunos momentos, pero conciliador al final, ¿no? Entonces yo Luis Zárate creo que es un personaje, ¿cómo podría decirlo? Que se redime a sí mismo dentro de la novela, ¿no? No nos despierta, a pesar de que tiene algunos comportamientos un poco confusos, un poco oscuros, un poco absurdos de vez en cuando. Bueno, en el fondo al final le perdonamos y se hace querer un poco. La campaña de publicidad de la editorial A Cuento de tu novela se basa un poco en la frase «lo mejor está siempre por llegar». ¿De verdad lo crees? Antonio Machado, cuyos días azules juegan un papel en la novela y se le menciona explícitamente, decía lo contrario, que 2 veces no llama. Yo creo que la sí. suerte, la oportunidad, la fortuna. Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de aquel poema Yo de creo que Machado? sí. Quizá el adverbio siempre sea un poco exagerado, pero yo creo que en muchas ocasiones lo mejor está por llegar. Y si no está por llegar, por lo menos hay que buscarlo. Y si no llega, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que no podemos hacer es caer en derrotismos, ¿no? En decir, ha pasado mi momento, nunca va a volver. Yo creo que no, que siempre tenemos que tener por lo menos una puerta abierta al optimismo. Quizá consigamos algo, quizá no, bueno, quién sabe. Pero desde luego sentirnos derrotados antes de tiempo no nos lleva a ninguna parte. La novela tiene muchas claves literarias. Una de ellas es Cernuda, donde habita el olvido, ¿no? Sí. Ese verso, esa frase, ese concepto juega un papel muy importante en el relato. Juega un papel muy importante porque ahí está la clave. Incluso es una de las claves del desenlace, ¿no? Ajá, ahí está la clave por la que Blanca empieza a entender, empieza a certificar que sus pálpitos, los que le han hecho creer entre unos y otros, tiene veracidades. Es un poema que ella encuentra mecanografiado por Fontana antes de su muerte, metido y mezclado con 1000 papeles. Una vieja máquina de escribir, algunas letras están oscurecidas por el carboncillo. Exactamente, sí. Y es un poema en el que aparece la palabra aurora. La aurora como sustantivo, sin más en el poema, pero Aurora también es el nombre propio de la mujer de la que Fontana se ha enamorado. Un amor absolutamente inaccesible porque ella está casada con Daniel Carter, con su amigo íntimo, con su alumno, con su discípulo más querido, con su proahijado casi. Entonces es un amor que no va a tener nunca una solución. Pero aún así él lo vive, lo atesora, lo oculta también, porque tampoco hacia ella, conocedora de sus emociones y de sus sentimientos hacia ella, y finalmente, bueno, no voy a decir lo que pasa porque voy a desvelar demasiado, pero bueno, la clave de los sentimientos de Fontana efectivamente están en Donde habita el olvido. Tengo que agradecerte, María, que menciones a don Rafael Lapesa, que fue mi maestro, ¿sí? Mi extraordinario maestro en la universidad, cuando evocas aquella universidad de antes de la Guerra Civil, en la que estudiaba Andrés Fontana. En la que estudié yo también. Bueno, y ese Lapesa estaba ya en aquella universidad, en la Complutense, pero estuvo también después de la guerra, mucho después de la guerra, cuando fue mi profesor. Te lo digo un poco porque tú hablas de esa España grisácea de los años 50. A mí no me parece tan grisácea. Por ejemplo, en la universidad en la que yo
yo estudié estaba Lapesa, Damas Alonso, García de Diego, Aranguren, Maldonado, Bousoño, Montero Díez, Rodríguez Adrados, grandes maestros. Sí, algunos estaban incluso en mi día, que fue unos cuantos posteriores a los tuyos. Sí, no lo dudo. Y de hecho hay un personaje que yo creo totalmente ficticio en aquella universidad que todavía era central, no era Complutense todavía, sí, que es Cabeza de Vaca, que también es un personaje positivo, ¿no? Bueno, es un personaje complicado y tiene Va a ser el director de la tesis o de Sender. Sí, pero es un personaje también pues, políticamente cambiante, no, políticamente flexible, ¿no? Y yo no quiero hacer una crítica a la universidad de aquel momento, en absoluto, ni siquiera casi entro. La universidad para Daniel Carter en España se convierte casi en un mero escenario, ¿no? Y con unos personajes que son casi figurantes. Pero es verdad que también la guerra se lleva por delante muchos años. Pero bueno, los dos mundos conviven. Por ejemplo, ese episodio en el bar americano de Cartagena, en el que Daniel es expulsado violentamente simplemente porque va un poco desarrapado, ¿no? Con los faldones de la camisa afuera. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No es excesivamente truculenta. No, eso tiene que ver un poco, sería truculento en otro sitio que no fuera Cartagena, o que no fuera Rota, o que no fuera Morón, o que no fuera Zaragoza, o que no fuera Torrejón, en sitios donde no hubiera una base americana. Pero una de las cosas que achacaban a los militares de aquellas bases que se establecieron en España a finales de los 50 era que bebían sin mesura y que montaban unas broncas formidables en los bares y en la calle. Entonces la gente ya automáticamente veían un tipo alto, rubio, despeinado, un poco desarrapado y tambaleante, el pobre lo que tiene es una gripe, nada más. Sí. Pero automáticamente piensan un americano borracho más. Porque en aquella época, de verdad, me lo han contado amigos, gente que conoció aquellos días, las broncas que montaban los americanos después de haber bebido un poco más de la cuenta eran monumentales. Recuerdo haber leído algo que incluso se peleaban entre ellos, los de Rota y los de Morón se peleaban entre ellos, ya no se afrontaban ni con los españoles, ¿no? Porque bueno, encontraban alcohol barato, accesible, estaban solos, muchos tíos cargados de adrenalina, cargados de hormonas ellos solos y bueno, pues se dedicaban a esos menesteres. Describes con mucha precisión Cartagena, ciudad en la que vives, ¿no? Sí, yo la verdad es que fue un cúmulo de casualidades, casi, ¿no? Porque en ningún momento yo pensé hacer un homenaje a Cartagena simplemente porque vivo en Cartagena, no soy tan chauvinista como para eso, ¿no? Pero es que Cartagena de pronto empezó a reunir muchos componentes que a mí me resultaban muy interesantes. La novela Mr. Witt en el Cantón, de la que antes hemos hablado, que me permitía llevar a Sender a Cartagena y llevar a Carter después a Cartagena a seguir sus pasos. La base americana, que llenó no es que trastocara a la sociedad de Cartagena, por supuesto que no lo hizo porque eran un grupo minoritario, pero en cierta manera, bueno, pues fue una novedad en la vida de entonces. Entonces me permitía unir muchas cosas en un momento cronológico concreto y bueno, me daba aquello un material novelesco estupendo, así que lo aproveché. ¿Qué son los aladroques? Hablas de gente de papas y aladroques. Eso lo he buscado en el diccionario y no viene. Eso es una... Es que viene aladro, que es una... Yo tampoco sé lo que es. Quiero entender que es un pez, un pescado, pero eso es una cita de Mr. Witt en el Cantón. Ajá. Mr. Witt es un ingeniero inglés que viene a trabajar a Cartagena, aquella Cartagena que entonces era pequeña, pero era muy cosmopolita, ¿no? Porque era un puerto con mucho trasiego comercial. Había hasta creo que había un reportero permanente no sé si del New York Times o del... Pero tan cosmopolita que llegó a declarar la guerra a Alemania. Bueno, sí, era una cosa rara, ¿no? Porque era una ciudad pequeña y en una esquina remota. Y entonces Mr. Witt es un personaje muy singular que llega a Cartagena a trabajar, es un inglés, muy inglés, y se casa con una cartagenera que es muy populachera, muy despachada, y entonces ella le llama a él Mr. Wee, y es una relación muy graciosa, muy divertida, muy desequilibrada, la que Sender habla de los dos, ¿no? Y entonces esta mujer de Mr. Witt, una de las frases típicas que dice gente de papas y aladro, pues porque come patatas y lo que pesca y lo que pilla lo echa a la olla y ya está. Pues. La novela está transida de alusiones literarias. Algunas de ellas no todo el mundo las captará. Por ejemplo, jaramas entre visillos, colmenas y vientos solanos.
Sí. Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Cela y Aldecoa. Claro, esa es la literatura de los 50 de la que se empapa Daniel Carter cuando viene a España, ¿no? Él ha estudiado en Estados Unidos de la mano de Fontana en gran manera, digamos la literatura más clásica, ¿no? Hasta El sol de la infancia que antes hemos mencionado. Cuando viene aquí empieza a conocer la literatura contemporánea de entonces y él la mete en la maleta y la va paseando por donde va. Lo que pasa es que cuando recala en el hostal de Cartagena, lo que allí le ofrecen para leer es El Coyote y las novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, ¿no? Y el pobre se intenta defender diciendo, no hace falta que leas. Hay un episodio, María, un poco inverosímil, y no lo digo como reproche, porque yo creo que la inverosimilitud, justamente, sabiamente dosificada, es la sal y la pimienta de las novelas. Y es el episodio de la fábrica de ketchup. Cuando Daniel se desembaraza de esos 3 hispanistas, largándoles 3 trabajadoras de la... Sí, absolutamente inverosímil, estoy de acuerdo contigo. Además yo dudé muchas veces si debería quitarlo porque es una cosa totalmente estrambótica, ¿no? Aquellos tipos con el sombrero, la corbata y su acentazo español metiendo la mano en el ketchup y chupando el dedo, ¿no? Entiendo que no tiene ninguna verosimilitud, pero al final decidí dejarlo, por lo que tú dices, bueno, pues eso es la sal de la vida. Bueno, y por último, Misión Olvido, la 22ª misión, como decíamos antes. ¿Esa 22ª misión existió? No. Es jamás. totalmente inventada. Totalmente inventada. Pero donde van a construir no sé qué tinglado comercial, los estudiantes protestan, en fin, es un poco... Todo eso es pura ficción. Como es ficción el campus de Pero hay Santa gran Cecilia. admiración por la labor llevada a cabo por esos frailes españoles que durante siglo y pico trazaron ese camino real a lo largo de lo que todavía no se llamaba ni siquiera California. Claro, yo creo que fue una labor muy meritoria en muchos sentidos. Vamos a ver. Visto desde la óptica de hoy, su afán por cristianizar y por convencer a los indígenas de que, o absorber a los indígenas para que se civilizaran en cierta manera, no tiene ningún sentido ahora mismo y además fue tremendamente dramático para ellos porque les transmitieron enfermedades, porque les desarraigaron, porque les hicieron perder sus lenguas, sus culturas, en fin, fue tremendo, ¿no? Esa es la parte negativa, esa es la parte oscura. Pero es verdad que eso a mí me parece digno de admiración, esos hombres que iban con unos hábitos hechos polvo, con unas sandalias de cuero medio descalzos, de vez en cuando a lomos de mula, y con una cruz de palo por delante iban subiendo todo California desde San Diego hasta Sonoma, que son 1000 y pico kilómetros, y allí donde encontraban un sitio plantaban la cruz, montaban 4 piedras y establecían una misión que tenía el objetivo evangelizador que ellos querían darle, por supuesto, pero que también era un instrumento de la corona española para ir ganando territorios. Y entonces es un instrumento político también, en cierta manera, de crecimiento del imperio español en aquellos años. Entonces a mí me parece que es casi una epopeya que tenemos muy olvidada, como tantas cosas, y que me apetecía recuperarla, porque a mí me encanta la huella española en Estados Unidos. Y todo lo que sucede alrededor de la documentación perdida de esa 22ª misión es el broche final de la novela y la parte más novelesca de la novela. Sí, ¿no? claro, ahí es todo es pura acción ficticia, ¿no? Lo que van encontrando, como el conflicto que hay con todos los estudiantes, el enfrentamiento casi con la policía, los activistas que van persiguiendo el que no se construya ese centro comercial y luego en el último momento la salvación, la solución, ¿no? Es que son esas tumbas que aparecen y que les van a dar la puerta de salida para que se pare el descalabro urbanístico que pretenden llevar a cabo. Bueno, para terminar, es inevitable que te pregunte por esa serie de televisión basada en El tiempo entre costuras que está a punto de estrenarse, ¿no? Bueno, pues todavía no lo sabemos. Está terminada y se va a estrenar en algún momento no demasiado lejano, esperemos, pero no hay fecha definitiva. Está todo muy convulso en las teles, en las series, en todo, pero yo creo que llegue el momento cuando llegue, va a gustar muchísimo. Pero no es demasiado fiel, he leído que has dicho, a la novela, ¿no? Como siempre sucede en las adaptaciones cinematográficas. Es fiel a la novela, lo que pasa es que hay mucho tiempo
y el libro no lo cubre todo. Son 11 episodios de 70 minutos y el libro son 600 y pico páginas. De esas páginas, además, no todas son de acción, porque hay mucha reflexión, hay muchos momentos que Sira habla, que Sira piensa, que Sira debate consigo misma, con lo cual eso hay que apartarlo también. Entonces faltaba acción para llenar la serie entera, y lo que han hecho los guionistas es tirar del hilo de algunas subtramas, algunas pequeñas cosas que yo dejaba simplemente apuntadas, han construido una pequeña subtrama paralela a partir de ellas. Pero yo creo que es fiel, no la he visto entera, hasta donde he visto. Yo creo que es fiel, es respetuosa, es coherente y yo creo que... Serie cara, rodada serie en cara. un montón de sitios. Muchísimo. Tetuán, Tánger, Sí, sí, Lisboa, sí, sí, sí. Cascaes, Estoril, Sí, sí. Toledo, El Sí. Retiro, muchos otros lugares de Madrid, ¿no? Mucho, sí, se ha hecho una inversión enorme, un esfuerzo enorme. Yo estuve unos días en el rodaje en Tánger y reconstruyeron todo aquel Tánger internacional maravilloso de los años 40, volvieron a llenar Tetuán. Me decía un amigo español que vivía en Tetuán, es que creía que habíamos vuelto 50 años atrás, volvieron a llenar Tetuán de banderas españolas por todas partes y la verdad es que se han hecho un esfuerzo enorme. Además, todo el vestuario, la música, toda la ambientación. Es muy bonita. Yo creo que va a gustar mucho. Bueno, y Adriana Ugarte, que es una Sira magnífica también. María, muchas gracias. Fernando. Y no nos apliques el título de tu novela, no nos olvides. Nunca, jamás. Muchísimas gracias, Fernando. Es una A ti, alegría María. volver contigo otra Yo vez. me voy hacia el otro Muy rincón bien. del estudio, donde ya montan guardia dos tribunos de las letras. Son Carmen Velasco y José Pazón. Amigos, buenas noches. Buenas Gusto de noches. veros. Espero que sea recíproco y que el verano haya sido menos fértil en molicie que en facturas y en lecturas. Las segundas no pagan IVA. Carmen, estás muy morenita, ¿eh? Claro, porque he estado ahí en una isla. Tú también. Es moreno gallego. El verano. Yo he estado rebozándome por el norte Sí, yo por el sur. y sufriendo el ruido. Cerca Porque de ahora la- ¿El parte ruido? del verano en España, en la costa, es sufrir el ruido que es tremendo, vamos. Las Sí. fiestas de los pueblos, Ves, eso que en es la Lanzarote última no hay manía nada. hasta las 4 de la mañana Buah, y eso Bueno, Carmen, difícil. empezamos por ti. Vale. Libros, lecturas. Libros. Bueno, este luego te lo pasaré porque es nosotros y los gatos, como siempre. Entonces te lo paso para que... Bueno, pues libros. Yo traigo novela gráfica, que estoy apasionada con la novela gráfica. O sea, la he descubierto y la verdad que me gusta mucho porque aparte conjuga dos artes, claro, lo que es literatura y pintura, porque yo creo que debe ser bastante difícil escribir y aparte saberlo poner en viñetas, ¿no? Porque esto es en viñetas. Pero tú lo pintas muy fino, dices novela gráfica, pero es un tebeo. No, No es un no, hombre, tebeo. no. Lo estoy viendo- no, lo no, estoy no, viendo no, desde no, aquí. no. Una cosa es un cómic, que yo creo que es diferente, y otra cosa es novela gráfica. Por ejemplo, esto es una adaptación del proceso de Kafka y la hace más cercana a los lectores. Pues supongo que si tú coges el proceso, no todo el mundo se lo lee. De esta manera, aparte que está muy bien, lo haces más cercano. Y creo que la literatura Pero el texto ha sido escamoteado. es una adaptación, sí. Bueno, una adaptación muy... Sí, sí. Bueno, hombre, es que de la novela de Kafka a ponerlo en viñetas, algo, eso es como cuando lo llevas al cine. Está claro que no es totalmente fiel al texto original, pero bueno, está muy bien hecha la adaptación. Yo desde luego la recomiendo y si no me hubiera leído el proceso de Kafka, pues tampoco lo sabes. Yo te confieso que soy incapaz de leer, aunque leer quizá no sea la Pues- palabra exacta, un libro así. La imagen ¿Por me qué? distrae inmediatamente de la letra, de la palabra. Pero No eso lo te sigo, pasa no ya, lo sigo. ya, pero la imagen tiene un impacto mucho más en el lector que Bueno, lo que es un texto. Te pasa como con la televisión. Bueno, en el lector la o en imagen el- es muy en el peligrosa. lector o en el espectador. En O en este el caso, más espectador, bien habría exacto, que decir. Bueno, ya sabes exacto. que hay gente para todo en este mundo. En mi caso, desde luego, yo, por ejemplo, cuando leo el periódico no veo las fotografías. Me pasan completamente inadvertidas. Pero es distinto porque eso es una imagen muy puntual. Esto es que date cuenta que lo tienes que ver porque es la historia y entonces aparte lo que es la parte gráfica te está diciendo mucho.
ya solamente ver la impresión en una cara, yo creo que no A ti, solamente... José, ¿qué te parece esto de las novelas gráficas? Hombre, yo sabes que el único libro que he publicado completo es un libro ilustrado por mí mismo, pero muy diferente, ¿no? Entonces yo con la ilustración tengo mis más y mis menos. Nunca he sido un fan tremendo, o sea, yo he preferido la historia contada en palabras a la historia contada en imágenes, al menos en el libro, en lo que es Pero el, tienes las dos el cosas. formato. Estás jugando Tienes- con una historia sí, No contada tienes las dos cosas, Carmen, Sí, perdona, ¿cómo que ahí no no? está el texto. El proceso es una novela es que- así de gorda y ahí no Claro, hay yo nada. en este Pero caso... vamos a ver, yo creo, perdóname, José, aquí está la esencia del texto, o sea, el proceso Bueno, pues es un resumen, verdaderamente... es un resumen. Bueno, poco pero lo que lo hacía que es el Reader Digest. lo que es esa lucha contra la burocracia, todo esto, está reflejado. O sea, a lo mejor lo que quita es pero desde luego lo que es la esencia del texto, aquí está. ¿Tú crees que Kafka aprobaría ese texto? Yo creo que sí. Porque le llega más al lector, Fernando. O sea, es que así Bueno, lo pero, hace... oye, pero y un de escritor, lo que se trata es de un que escritor leamos. quiere que le llegue al lector aquello que él ha Pero eso es escrito, como los músicos. no la Yo que soy interpretación música, gráfica que da otra persona. yo que soy música, dices, bueno, vale, Beethoven no están tocando con los instrumentos para los que Beethoven compuso esta obra. Estamos con los instrumentos del siglo XX. ¿A él le hubiera gustado que en vez de una viola da gamba hubiera...? No, pero... Carmen, sofisma, manifiesto, porque la palabra, la letra impresa sigue siendo instrumento del siglo XX, a diferencia de algunos Totalmente de instrumentos acuerdo, musicales pero que han si yo desaparecido. te digo una cosa, o sea, yo soy de letra, o sea, de esto, exactamente igual, pero creo que es una buena idea, ¿eh? Bueno, además del proceso traes otra novela gráfica. Otra, lo mismo, de la misma editorial, del Sin Sentido, y esto es una historia esto no es una adaptación, es una historia de cómo llega el dolor a nuestras vidas, pues por una circunstancia que no voy a contar, y somos capaces de adaptarnos al dolor y convivir con él y tener altibajos de los cuales sales muy fortalecidos, y se acompaña con música aparte, porque el Speak Low es una canción. Vuelve a lo mismo, no le gusta nada, y ¿Cómo que entonces se hoy está acompaña con música? destructivo. ¿Quieres decir que hay un Hay disco muchos, adjunto y lo colocas no, y lo vas oyendo al mismo tiempo que vas bueno, lo he mirando dicho las mal. imágenes de Perdón. un libro que no existe porque no está escrito? Perdón, nos acompaña, vale, a ver, A ver. campanillazo, dale, venga, te dejo. No, vamos a ver, que menciona mucho la música, ya te digo que que la de hecho el menciona, Speak ya. Low es una canción Ya. que se compuso a partir de unos poemas para un musical de Broadway, y entonces, bueno, habla mucho de... Y entonces, cómo te fortaleces de una mala situación que te ocurre en la vida. De hecho, es ¿Y un el texto padre... hay texto? Sí, sí, claro que hay ¿Y de texto. quién es el texto? Mira, se llama, bueno, él le conocen como Montesol, pero se llama Francisco Javier Ballester Guillén. Entonces, era un pintor, primero empezó a diseñar cómics y billetas, luego se fue a la pintura y volvió a este tipo de... Y es una historia de un padre que pierde a su hijo en unas circunstancias muy trágicas, y te está especificando clarísimamente ese sufrimiento, lo estás viendo, y luego es un canto al amor, porque el final es un reencuentro. A mí, vamos a ver, Fernando, yo creo que hay que buscar vías alternativas. Entonces, yo soy de ensayos, a mí ya no leo lo que dices ni novela, o sea, me gusta el ensayo, pero creo que es una forma alternativa de literatura que combina y que puede ser muy bien recibida por lo que es el público que le asusta un ensayo, ¿no? Y me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la pintura, y entonces, pues... Bueno, José, Carmen Sí. nos propone un libro que no tiene texto y una canción que no tiene música. A ver qué nos propones. Te la canto yo si quieres, No, porque la no, conoces seguro. En fin, lo que hablabais antes, hay una gran adaptación de lo que es la letra a la imagen, que es a partir de la Biblia, ¿no? Los textos Claro. sagrados. Lo que pasa es que se hace a base en gran parte de la negación de la palabra. Y hoy en día quizá hay algo de eso en la sociedad. O sea, la gente joven, hay cierta tendencia, por la dispersión de medios, a rechazar un poco la palabra y a preferir la imagen. En ese sentido, es como una vuelta un poco a la
analfabetismo de la Edad Media, o sea, de épocas en las que la imagen era la forma principal, ¿no?, de forma de comunicación. A mí me interesa... El códice miniado, por ejemplo. Claro, o sea, Claro, es verdad, en principio los retablos, por ejemplo, de Claro. las iglesias, todos son narraciones y son narraciones mediante imágenes que se hacen como traducción de una historia que primero es letra, o al menos tal y como nosotros la conocemos. Entonces, Sí, pero perdonad que sea tan reaccionario, pero eso no es literatura. claro, es un no es retablo, literatura. Es un códice miniado. No. Sí puede ser narración, en cierta Bueno, manera. narración Yo insisto, sí, claro. Pero... Y es una narración relacionada con cierto rechazo a la lectura, que es lo que la diferencia entre los países protestantes y no protestantes en Europa, por ejemplo. Los países católicos Sí, la Biblia, rechazan la Biblia, lectura sí. y se van a esa narración mediante imágenes. Y hoy en día yo creo que está pasando algo parecido, o sea, que hay cierto rechazo a lo que es la palabra. Está pasando algo parecido Hay un rechazo hay una absoluto vuelta de ello. Pero eso no Sí. significa que me parezca bien que esté sucediendo claro, eso. yo no doy juicios, no en eso, o sea, yo no creo que esté bien o mal. Sí creo que es un fenómeno, y es un fenómeno, en cierta manera, tú comentabas antes, un poco triste en cuanto a la autoría al menos. O sea, tú decías, bueno, Kafka aceptaría esto. Pues hombre, Kafka escribió con palabras. Kafka, y además son palabras en cierta manera... Pero el argumento que ha utilizado Carmen es de que con ese sistema llegas a más lectores. Kafka no quería llegar a lectores, No, al contrario, vamos a ver, ordenó que se quemara toda su obra. Ya. Pero este debate es el debate de la Edad Es Media y lo que comentábamos eso- antes. La Iglesia llega a más lectores Sí. mediante la narración con imágenes, pero porque ha hecho lectores iletrados, porque no los ha formado. Las iglesias protestantes forman en la lectura, tienen escuelas de lectura desde muy temprano, ¿no? Entonces esa es una diferencia. Permitid que os recuerde grande, un ¿no? versito de Antonio Machado que a mí me gusta mucho, que dice: oscuro para que todos atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. ¿Qué libro has traído tú? Bueno, yo he traído otras cosas sin imágenes, aunque la primera de la que voy a hablar relacionado con imágenes son los discursos sobre arte de Reynolds, de Joshua Reynolds, del pintor británico, pero comentados en esta edición por Blake, por William Blake. Es decir, tienen toda la marginalia, todos los comentarios al margen que Blake anotó en estos discursos. Y son una lectura interesantísima. Creo que interesante ahora mismo, por el momento que hay en el arte, las últimas discusiones en las que Vargas Llosa, por ejemplo, entró sobre si Damien Hirst es arte o no es arte, lo último que se está haciendo. Pero yo creo que la discusión sobre el arte tiene mucho que ver con la literatura también, porque lo que se está dirimiendo al final, lo que se está discutiendo, es algo que se ha discutido en la literatura siglos antes en gente que ha hablado de la fábrica, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. El libro se abre con una frase que voy a leer de Reynolds, que dice: la evolución habitual de una vida cultivada consiste en ir de los rudimentos a los ajustes y de estos al ornamento. Y a esto ya hay un comentario al margen de Blake que dice: lo primero que hizo Satán fue suprimir el ornamento, luego los ajustes, y finalmente se erigió en maestro y señor de los rudimentos. Bueno, pues este tono gracioso, irónico, sarcástico y fuerte lo mantiene Blake en todo el libro. Y es un libro divertidísimo, es una delicia en ese sentido. Vale lo que acabas de decir o lo que dice Blake para lo de Carmen, porque volvemos a Altamira, volvemos a los rudimentos con esto de la novela gráfica. Sí, sí. La palabra es el ornamento. Bueno, pero ahí está Altamira, ahí está Altamira, que fíjate tú, si no tiene, ya han tenido que el segundo limitar. libro, José. Bueno, este es el primero que os comentaba. ¿Quién lo edita? Siempre lo edita Langre, Biblioteca Paralela Langre. Y es un libro que ha salido hace muy poco, o sea que, digamos, ha tenido un recorrido muy pequeño, pero ya digo que muy interesante por todos los temas. Habla de la belleza, habla del gran estilo, habla de la intuición, habla de temas, por ejemplo, que en España ha tratado Baroja, en la intuición y el estilo, Benet en la inspiración y el estilo, y todo está aquí, ¿no?, aparte de esa discusión que comentaba, muy actual. Segundo libro. El segundo libro es La vida de un idiota, de Akutagawa Ryonosuke, que es de la editorial Satori. Akutagawa está teniendo estos meses como una especie de éxito en España tremendo, porque ha salido otras dos editoriales, Quaterni
y luego Días contados en todo Barcelona. Todo lo japonés, en cierto modo. Todo ¿no? lo japonés, en ¿no? esa onda, Akutagawa. Sí, y Akutagawa ha resultado ahora que 3 editoriales pues van a sacar. Días contados, una editorial muy interesante de Barcelona, saca una... Todavía no está distribuida, pero una edición también muy bonita. Esta es muy bonita, pero está muy bien tiene editado. Mucho, ¿no? Porque dos Días novelas... contados. No, te quiero decir, él es que dos Akutagawa. novelas que no acabó y luego los relatos. Claro, y luego los ¿no? relatos. Lo que pasa es que como narrador de relatos, que es un género en Japón muy importante, es seguramente el principal, el número uno. Además, él es un hombre muy interesante por su vida, con una vida tremenda, con una madre esquizofrénica que se suicida. Él se suicida también. Él era un intelectual, era un esteta, pero era un narrador magnífico de historias cortas. Muchas de sus historias tienen que ver... Rashomon es... Claro, Rashomon, La nariz, célebre, por ejemplo. claro. ¿No? Rashomon, que en el bosque, combinados, Kurosawa hizo la película, ¿no? Que yo creo que la película mejora un poco incluso a las narraciones en este caso, ¿no? Hace una cosa muy interesante Kurosawa con los 2 cuentos. Este libro, La vida de un idiota, incluye los cuentos del final de su vida. Son cuentos muy diferentes a Rashomon, a La nariz, a Kappa, al Biombo infernal, a todos los más famosos, ¿no? Pero hay algunos cuentos aquí maravillosos. O sea, uno de ellos, el primero, se llama Las mandarinas, es una historia muy pequeñita, pero es uno de los cuentos japoneses importantes. ¿Está traducido del japonés? Está traducido del japonés por Yumika Matsumoto y Jordi Tordera. O sea que además la traducción es buena. Y luego tiene una introducción de Carlos Rubio también muy buena. Buen amigo mío. Muy bien explicado y con mucha información, muy bien desarrollada, ¿no? Carmen, perdona Fíjate que que a mí me lo... pero son siempre los minutos. A mí me lo recomendó... Veo que tienes algún libro... Sí, para tirar. Con palabras. Bueno, tiene alguna... Es para tirarlo. Tiene alguna... Pero para tirarlo. Es de acantilado, ¿no? Sí. Pues sí, los libros de acantilado son siempre muy buenos. Ya, pero vamos a ver. Yo estos proyectos faraónicos de El triunfo de los compositores, intérpretes y el público desde 1700 hasta la actualidad ya me desaniman. Porque es que vamos a ver, Pero en esto... Empieza por dar los datos del libro. Bueno, pues Editorial Acantilado, de Tim Blanning, que aparte es un profesor de historia contemporánea, o sea que de música, musicólogo, pues no. Y se llama El triunfo de la música, los compositores, los intérpretes y el público desde 1700 hasta la actualidad. Hombre, no está mal, se deja leer, pero yo creo que es desorientar, se intenta dar mucha información, porque claro, es que ya solamente el siglo XVIII, el romanticismo en música, es que ocupa muchísima información para al final no decir nada, porque cuando quieres abarcar tantísimo, yo creo que el lector no acaba fijando nada. Entonces estos proyectos así tan faraónicos, yo de por sí ya los tiro. ¿Quieres tirarlo? Pues venga, sí, adelante con él. Me da. ¡Hala! Yo traigo otro de acantilado también. ¿También no para tirarlo? tirar, no, este no es para... Yo Eso no vale. voy a tirar nada. Hay que tirar. Solo por lo que comentabas, este es un libro de acantilado que se llama Abandonarse a la pasión, y son 8 relatos de amor y desamor de Hiromi Kawakami, que es una escritora que ha escrito 2 novelas muy interesantes. Este es relato corto y es un libro tremendo, un poco en la línea de Akutagawa, pero muy femenino, y se mete en unas honduras de pasión y de horror, pero con esta forma de verlo muy japonesa, un poco fría, analítica, pero a la vez sentida. Trata la violencia, y tiene algunas frases muy fuertes, ¿no? ¿Por qué me gusta que me hagan daño si el dolor me hace sufrir? Por ejemplo, en uno de los cuentos. Es un personaje femenino que de alguna manera busca un daño, pero un daño físico. Eso es el masoquismo, ¿no? El masoquismo, claro, una persona... Pero, el dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. Claro, pero tratar literariamente el masoquismo no se ha hecho tanto, o sea, de una forma, y en primera persona menos, ¿no? Y esta autora lo hace, y creo que es un libro por eso que vale la pena leer. Falta solo el libro del gato. Bueno, ¿qué tal vas de inglés? Este te lo he traído a ti. Porque, mira, pero es que de inglés, también está... De inglés hablado cada vez peor. Pero te digo una cosa, vaya, pues entonces tú que te gustan los gatos, vas a tener aquí el texto
casi te va a ser imprescindible. Este te lo he traído para que te lo lleves a casa tranquilamente y lo leas y ya me lo devolverás. Pero te vas a reír muchísimo. Pero te vas a reír, es... Todo lo que yo he necesitado aprender acerca de los gatos. No. Todo lo que... I need to know, todo lo que yo necesito saber acerca de los gatos. No, creo que no se acerca. No, lo aprendí de mi gato. O sea, todo lo que yo necesito saber lo he aprendido de mi gato. Entonces, es genial. Pues a mí me sucede exactamente lo mismo. Entonces lo vi y dije, Fernando le va a pasar igual, con lo cual, aunque es en inglés, pero Naoko te puede así como ayudar. Y ves, ahí la ilustración te va a ayudar. Eso te iba a decir, tiene imágenes. Tiene imágenes. Pues me ha pisado el libro, porque yo también quería escribir un libro contando todo lo que yo he aprendido de los gatos, que es prácticamente cuanto sé. Pero es que no existe, es que no hay literatura de ese tipo. Vamos, literatura como lo quieras llamar, no hay relatos de eso. Entonces lo puedes escribir, porque tus gatos son para que escribas sobre. Pues venga, lo escribiré. Señores, muchas gracias. Vamos un ratito de publicidad, pero no se vayan porque después volvemos. Nueva sección en las noches blancas. En ella daremos voz a las heroicas editoriales de mediana y sobre todo pequeña cilindrada que reman contra la corriente de la crisis y mantienen viva la llama de la literatura de calidad. Lo suyo, como diría Cervantes, no es industria, sino milagro. Abrimos esa sección con Julián Rodríguez, escritor, cofundador, copropietario y codirector de la editorial Periférica. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Quedas invitado a venir otra vez aquí y que sea pronto para hablarnos de tu obra. Pero hoy vamos a centrarnos en la editorial. Ante todo, novedades. Sí, pues la primera, a mí me gusta hablar siempre del último libro publicado y del siguiente, es decir, la editorial es un continuum y no solo vivimos, digamos, de esa idea. De hecho, Periférica tiene una parte importante de su catálogo, es una mirada crítica hacia el pasado, es decir, es una mirada con libros que empiezan ya en la Revolución Francesa, que tiene determinados momentos en el cambio al naturalismo, etcétera. Entonces siempre la tradición es importante y tratamos un poco a los clásicos como contemporáneos y a los contemporáneos como clásicos. El último libro, un poco de ese fin, uno de los últimos libros de ese fin de la temporada anterior era Memorias de un tramposo, de Sacha Guitry, su única novela, el famoso director de cine. Sí, claro. Su película es una película mítica de los años 30 y la novela es una novela divertidísima, al mismo tiempo que recoge toda la tradición burlesca que se mira en la gran literatura de la dramaturgia francesa tradicional y que incorpora una lección que podemos decir que está cifrada en Buster Keaton, un poco en Charlotte. Era un autor muy representado. Recuerdo cuando yo tenía 20 años se representaba mucho y ahora está completamente olvidado, ¿no? Sí, es un autor y un director de cine que curiosamente sufrió un poco cuando llegó cierta modernidad, sufrió una especie de gran crisis y luego fue reivindicado por la Nouvelle Vague y por François Truffaut sobre todo, que lo adoraba. Y es un autor que se ha ido recuperando poco a poco en Francia y que te encuentras en su cementerio, curiosamente, esta novela en la edición francesa de Gallimard con anotaciones de gente muy joven porque sobre todo en medio de esta situación de crisis
crisis de dinero sí, dinero no, a pesar de que son las memorias de un tramposo, de alguien que hace trampas y que nos enseña cómo tangar a un casino, lo que nos está contando también, y cómo vive un rico en el Deauville de la época, o en Saint-Tropez, o en Monte Carlo, también te enseña cómo ser feliz o tratar de ser feliz sin la necesidad de ese dinero, pensando que el dinero es algo que viene y se va y que no es tan relevante. Nos parecía que era un libro que para nosotros, como decía, como actor, como teatrero, como dramaturgo, como director de cine, nos parece fantástico. Descubrió a Luis de Funès, hizo películas con Jacques Tati, de alguna manera ese humor que nos parece muy sugerente. Y curiosamente enlaza el comienzo de temporada con un libro de otra autora francesa muy distinta, Joyce Mansour, se llama Islas flotantes, como el postre francés, y Joyce Mansour era inglesa, nació en Inglaterra, vivió en Egipto, pues su familia era de judíos sefarditas, se dedicaba a la industria textil, pero ella escribió siempre en francés, se instaló en Francia ya en los años 50, 60, fue amiga, enseguida buscó a André Breton, ella tenía como una pulsión, digamos, entre comillas, surrealista, pertenece a esa segunda oleada del surrealismo de la posguerra, es amiga del pintor Roberto Mata, y enseguida va a hacer una obra que por un lado, y hay que decirlo así, es radical, es difícil, no es una obra para todos los públicos como pueda serlo Memorias de un tramposo, porque es un libro que está lleno de sexo, hay que decirlo así, y está lleno también de enfermedad, porque habla de un hospital, habla del cáncer antes de que se comenzara a conocer los efectos de muchos cánceres, y al mismo tiempo tiene una potencia verbal, maravillosa. Tienes un tercer libro, librito, sí, más delgado en la mano. ¿Cuál es? Este es un libro que nos ha ido acompañando este último semestre, que se ha ido proyectando porque he ido encontrando lectores. En España es muy difícil a veces, dentro de incluso de la nueva edición, la parte más artesanal o la parte de libros en formato pequeño, que no son libros de bolsillo, sino que ya en su origen fueron un poco concebidos así. Ese tipo de libros que están habitual en Alemania, en Italia y sobre todo en la edición francesa. En este caso es un libro de Ernest Dowson, se llama Diario de un hombre de éxito, y Dowson, que era muy amigo de Yeats, era muy amigo de Oscar Wilde, él siempre quiso tratar de reunir en un solo libro, aunque lo publicó por separado, murió muy joven, tuvo una vida terrible, se pensó que era Jack el Destripador incluso, fue como el gran autor amado por Ezra Pound, amado por los grandes autores de la época, y él siempre quiso reunir en un solo volumen, en este volumen, un relato que trata de ese diario de un hombre de éxito, un diario falso de alguien que viaja a Brujas, en Bélgica, y va a buscar un viejo amor y se da cuenta de que ha sucedido algo muy distinto a lo que él creía, e incorpora un poema que es el poema que da título a Lo que el viento se llevó, que da título a varias canciones de Cole Porter. Es un poema que es cada verso casi ha titulado Días de vino y rosas, etcétera, etcétera. Digamos que ahí condensaba como toda su literatura, y curiosamente es un autor que con una obra muy breve tuvo un influjo grandísimo en lo que luego sería el modernismo británico, ¿no? Y un poco explica también nuestros intereses como lectores. El propósito inicial de la editorial Periférica, si no estoy equivocado, era el de ser lectores que intervienen en todo el proceso que va de la escritura a la literatura. Sí, un poco en esa idea de respetar las fases de producción, que se llama de producción, en los grandes sellos de producción del libro, y al mismo tiempo también entender que la edición que publicar significa hacer público algo, comunicar una pasión, y al mismo tiempo un aprendizaje. O sea, nosotros en este periodo, en estos 6 años, nos hemos vuelto más críticos, más autocríticos, y al mismo tiempo la edición es un ejercicio de humildad. Te enseña a tratar con los autores, con los vivos y con los muertos, te enseña a estar a disposición de los autores, a disposición de los libros, y produce una relación muy interesante con cada texto, que a mí me parece que es lo fascinante de la edición. Hay una serie de cargas, hay que decirlo así, por decirlo de algún modo más llano, hay una pesadez continua también en la edición en ocasiones, que es tratar con aquello que no es exactamente el libro, es decir, tratar con las cuentas corrientes, con las cuentas. Cuando se te dice, ¿eres un editor independiente? Digo, sí, bueno, soy independiente, pero dependo del banco, dependo de Renfe, dependo de Ryanair, dependo de las telefónicas y si suben o bajan, y dependo de las papeleras también. Pero en realidad, digamos que la independencia se cifra en mantener una relación que se produce casi en circuito cerrado y es ajena a las presiones de lo que no es el libro y la lectura, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. No queríamos una empresa, sino queríamos un proyecto intelectual, dicho así, aunque pueda sonar. Empezasteis con una sola colección, biblioteca portátil, pasasteis a 3 y creo que ahora hay una 4ª de libros ilustrados. Sí, la primera se llama biblioteca portátil y un poco respondía a una idea de hacer volúmenes que pudieran viajar,
con papeles respetuosos con el ambiente, con el medio ambiente, que recogieran textos sobre todo clásicos, como decía, y arrancamos con dos autores muy distintos que un poco reflejan nuestras ambiciones como lectores. Un autor de La Comuna de París, de 1871, Jules Vallée, y un autor, Fiallo de Almeida, aparentemente menor, muy oscuro, más cercano, digamos, a lo tremón, a lo irracional portugués, como Fiallo de Almeida. Y a partir de ahí fuimos incorporando luego autores vivos latinoamericanos, autores vivos franceses, italianos, ingleses, rumanos, y un poco tratando de crear un catálogo coherente donde hay líneas de fuerza. Formáis parte, según tengo entendido, de Contexto, una asociación de 7 editoriales independientes. A mí eso me recuerda un poco a lo que fueron los libros de Enlace, a finales de los 60 y en los años 70, que luego acabó un poco como el Rosario de la Aurora, la verdad. Es una reunión, un grupo donde estamos editores como surgidos en la misma fecha, como Libros del Asteroide, Impedimenta, Nórdica, Sexto Piso, y un poco lo que también de alguna manera el Ministerio de Cultura nos premió con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2008, sobre todo premiando no a este grupo de editoriales, sino una sensación general, que era la de que por fin había habido un cambio generacional, que en parte recogía la herencia de esos editores que has citado, los que formaron Enlaces, y por otro lado también se miraba en lo que puede llamarse la gran edición contemporánea de Italia, de Francia o Alemania, de Adelphi, Surkamp, de Gallimard, a Alia, donde convive lo contemporáneo, pero donde hay un hueco importante, y eso para nosotros es muy relevante, con la tradición, es decir, con el siglo XVIII y el siglo XIX y el XX sobre todo. Con brevedad, una novedad y un peligro, Julián, el libro electrónico. Creo que tenéis el proyecto de incorporar a los libros impresos un número, un código, un cupón, algo así, que permita al comprador de un libro de papel descargar una o varias veces la versión digital de ese mismo libro. ¿Es así? Nosotros queremos sobre todo que haya como un respeto por el proceso y somos amantes del libro en papel. El libro digital es entre comillas, una explotación distinta, y lo que queremos es que de alguna manera sea gratis para el lector. Es decir, como sucede en el mundo del disco, en el renacer del mundo del disco clásico, del jazz, del pop independiente, etcétera, creemos que igual que un vinilo lleva un código para descargarte en MP3 el disco, creemos que uno, por asuntos de viaje, por lo que sea, porque va a la playa, también podría descargarse este libro. Ahora, yo no creo que todavía hoy ningún lector esté a la altura ningún lector, me refiero a ningún terminal, esté a la altura del libro en papel. Muchas gracias, Julián. Año Gese. Murió hace medio siglo. Caro Raggio, una editorial de Solera y Vitola Barogiana, publica El Caminante. Recoge este libro 13 textos en prosa, 10 poemas y una serie de acuarelas que componen un curioso diario visual y verbal de la crisis vivida por Hermann Hesse en 1919. Pulsa aquí, en este libro, como señala Ana María Carvajal Hoyo en el prólogo, un suspense emocional que enlaza dos fuerzas contradictorias que aspiran a ser reconciliadas: la añoranza de lo vivido y el deseo ardiente de lo que está por llegar. Una joya y una brújula que ayudará a quien la maneje a orientarse por las sendas de la vida y por los adentros de uno de los grandes escritores del siglo XX y del XIX, porque nació en 1877. Damián, el lobo estepario, Siddhartha y, sobre todo, Narciso y Godmundo y el juego de Avalorios son jalones estelares en mi itinerario de lector. De muy pocos autores, quizá de ninguno, podría dar tantos títulos cruciales. Caminen con Gese, llegarán lejos. Nosotros regresaremos aquí dentro de 7 días. Buenas noches.